Bueno, buenas tardes a todos los que se conectaron, pues, un poquitos, pero al final la idea con esto es detallarles, explicarles un poquito aspectos de las semanas anteriores. Voy a procurar hacerlo por capítulos, por semana, para que vayan directamente a un video en el minuto tal y así les sea más fácil a todos poder entender parte de la explicación. Voy a tratar de ser lo más sencillo, claro y rápido posible, si fuera el caso, para que eventualmente podamos, si es el caso, eh, si fuera el caso, vamos a ver. Listo, ahora sí, yo creo que sí me estoy escuchando. Eh, Igual va a quedar grabado, ahí lo voy a estar compartiendo para que posteriormente a esto puedan visualizar el contenido. Vamos a hacer un repaso con la parte de sistemas operativos, por si alguno tiene alguna duda o consulta. Vamos a ver las guías. Para la semana 7 les había solicitado que por favor hicieran una visualización de los últimos módulos de lo que era Linux. En este último módulo lo que venía por ahí era analizar un poquito el tema de los permisos y ver el tema de las ubicaciones. Ya prácticamente con esta parte íbamos a estar terminando lo que eran los capítulos de lo que era Linux, que conllevan a estos últimos capítulos, para que a todos nos quede bastante claro. El tema de seguridad, el tema de permisos, que es todo lo que tiene la gente de Linux. ¿Y qué encontramos en términos muy generales para no entrar en tanto detalle en cada capítulo? La parte del capítulo número 12 o el módulo número 12, lo que me hablaba a mí es la parte de la configuración de red. ¿Qué podía hacer yo en esa configuración de red? Y lo voy a ir haciendo a nivel de las prácticas. Por ejemplo, el tema de los comandos para poder visualizar la dirección IP se utilizaba con el comando ifconfig, mientras que en un Windows yo lo hago con un ipconfig. Hay una pequeña variación, ya que el IP, que es el que yo sé, que es el protocolo de Internet, en Windows se utiliza con P. ¿Qué pasa en Linux? En Linux se utiliza con F, ifconfig. ¿Qué viene posterior? El tema de lo que son los datos que se ven por ahí. Por ejemplo, lo que se ve en el nivel de la ruta. Por ejemplo, yo puedo ver una ruta y si coloco acá, por ejemplo, en Windows, un tracer, que eso sería el camino o la ruta que va a tomar este paquete para poder llegar hasta el DNS de Google. En Linux utilizamos el comando route y aquí podemos ver el destination y poder ver qué caminos o qué tipos de IPs es la que tiene configurada mi máquina. El comando grep, que en algún momento lo habíamos visto, ese comando funcionaba para poder editar o a configurar un bloc de notas en mi sistema operativo. Dice que la loopback, la 127.0.0.1, el etc host, ¿qué es lo que voy a modificar o qué es lo que voy a alterar ahí? La IP local que tiene cada uno de los equipos. Al final de cada capítulo voy a habilitar si alguno tiene alguna duda para que me la haga saber. Gracias ahí a los que se están conectando, y a don Byron, a don Manfred, los únicos dos valientes que se acompañaron el día de hoy. Pero igual el recurso va a quedar grabado para los que no pudieron verlo o lo van a ver posterior. ¿Qué tenemos con esta parte del etc que también Windows la tiene? Son los archivos primordiales que me van a ayudar a mí a configurar si necesito publicar un sistema o necesito publicar una base de datos a nivel local o a nivel de una LAN. Entonces, si yo me meto a esa ruta que me está diciendo ahí, puedo hacer una modificación a mi sistema. ¿Qué me está diciendo por acá el comando ping? Que es para ver si una computadora está a nivel de una red. ¿Qué información viene posterior? Si viene un ping de un tamaño a nivel de bits, si viene a resolver por nombre de host, que es con el DNS, y otra serie de comandos por ahí que al final me sirven para ver tablas de enrutamiento, para hacer multicast, para hacer lo que es resolución de DHCP, para limpiar el DNS y otros comandos muy, muy generales
que si ustedes se llegan a ser usuarios de Linux, va a serles de mucha utilidad. Comandos que vienen muy de la mano con la parte de redes que nos van a definir si la computadora está escuchando o no un puerto. Por ejemplo, si mi equipo localhost 127.0.0.1 está escuchando XYZ de los 65.000 puertos lógicos que existen en determinado momento. Ese era el capítulo 12. Voy a ir anotándolo para que a la hora que suba el video puedan ir viendo más detalladamente por capítulo y no tengan que estarse devolviendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, minuto 6 aproximadamente, hicimos finalización del primer capítulo 12 de Linux. Iniciamos con el número 13. ¿Qué traía el capítulo número 13? El capítulo número 13 ya, como pueden ver, es uno de los capítulos finales que tiene la gente de Linux por acá, que el capítulo se enfoca en la parte de seguridad. ¿Qué trae esa parte de seguridad? Lo que les decía a ustedes, lo mismo que tiene un Windows. Recuerden que si ustedes van a ir a trabajar a un laboratorio o van a ir a trabajar a una empresa con X, Y, Z cantidad de equipos de cómputo, llámese en Windows, llámese en Linux, ustedes van a tener que configurar y procurar que el sistema operativo sea seguro. ¿A qué me refiero con eso? A que tengamos una cuenta de usuario administrador y cuentas estándares. Normalmente un sistema operativo como lo es eh, Windows trae un comando, vamos a ver, ya se me olvidó, net users, que me va a decir a mí los usuarios que tiene esta computadora. Dice que tengo administrador, tengo usuario, la cuenta por defecto, un invitado y una WD que es para cuentas de recuperación y utilidades. Normalmente esas cuentas se deshabilitan cuando yo ya pongo mi contraseña y le pongo un nombre a mi administrador. ¿Por qué se deshabilitan? Porque si yo la dejo como administrador y otra persona se va a conectar remotamente, es muy probable que tenga acceso a mi equipo de forma remota. Recuerden que yo me puedo meter remotamente a una máquina. Por eso es que se deshabilitan algunos usuarios para evitar que eso ocurra. Si esa máquina, por A o por B situación, la van a utilizar varias personas, es necesario que yo le habilite un usuario estándar para que no pueda instalar, no pueda tener acceso a ciertos componentes, a ciertas carpetas, a ciertas cosas, para evitar que haga una desconfiguración indebida. En el escenario más propio de Linux, lo que viene por acá es un escenario o un contexto muy similar. Vienen los usuarios, que está el usuario padre, que es el root, R-O-O-T, raíz en inglés, que es el usuario superadministrador. En otros casos es un SA. Ese SA se guarda en esa ruta donde yo puedo ver qué acceso tiene el usuario padre. ¿Qué otros aspectos pueden ver por ahí? Que uno puede eventualmente, igual con el comando grep, poder ver qué accesos tienen eh, los grupos, perdón, de esas diferentes cuentas. Eso es otro aspecto que tiene Linux que no tiene Windows. Yo puedo generar grupos de usuarios dependiendo de la necesidad que yo tenga. Por ejemplo, hacer que una cuenta eh, tenga permisos solamente de ejecución, que tenga solamente permisos de lectura. Toda esa parte viene en este antepenúltimo capítulo que prácticamente hace mención. También nos decía que cada eh, número de usuario, cada usuario tiene un número. Normalmente empezaba en el 1000, 1001, 1002 y ahí continuaba con cada uno de ellos. Si va a estar vinculado a un grupo de administradores, si va a estar vinculado a un grupo de usuarios root o si va a estar vinculado a grupos diferentes. Entonces, el capítulo detallaba cómo poder ver esa información de los grupos, de los permisos, de cómo crearlo en una blog de notas, qué privilegios tenían estos diferentes usuarios a los cuales yo eventualmente estaba usando. Nos recuerda que el root es el usuario padre, el usuario especial, que tiene una superadministración
sobre toda la computadora. Más si yo creo un usuario XYZ y quiero ejecutar algunas cosas, me va a decir que el permiso está denegado. A eso refiere esta parte de este capítulo, cómo resetear la contraseña de un usuario padre hacia los usuarios hijos, por así decirlo. ¿Qué otro elemento importante teníamos por ahí? Teníamos por ahí el tema de cómo navegar, cómo entrar, cómo salir y poder configurar los privilegios de esos diferentes usuarios para que eventualmente pudieran leer, pudieran ejecutar y pudieran modificar algunas cosas. Como usuario root, él puede modificar a los hijos no pueden modificar al padre, que básicamente eso es lo que explica por ahí. El root o el usuario SA va a ser el usuario padre que va a modificar absolutamente todo el contexto. Hasta ahí estaríamos prácticamente cerrando con la parte de Linux. Vamos a ver si tengo alguna consultita. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. Si no, para continuar. Dice que nos encontramos en el minuto 11:23 para terminar con el capítulo 13. Los últimos capítulos de lo que era la parte de Linux, igual, capítulos que a la postre eran sencillos, creación de usuarios y permisos y lo que era el examen final, que no se los puedo aplicar hasta que San José y la Coordinación Nacional de Informática nos dé una orden, no puedo habilitar los capítulos. Entonces, el 14 y 15, para meterlos en un solo paquete, que son muy cortos, el usuario 14 nos hablaba o nos explicaba cómo crear un usuario. Yo puedo hacer eso en Windows también. Yo, por ejemplo, puedo user add por ahí password y genero un usuario en Windows. ¿Qué pasa en un escenario de Linux? Los usuarios se tienen que crear a líneas de comando. Y aquí el capítulo nos explicaba cómo asignarle un grupo, cómo asignarle un permiso, cómo asignarle una clave y las diferentes formas para eventualmente colocarlo como un usuario estándar o como un usuario administrador y darle una pertenencia a un grupo de trabajo dentro de la computadora. Decíamos hace unos minutos atrás que normalmente yo puedo numerarlo, 1000, 1001, 1002. Aquí también he explicado un poco y cómo darle una pequeña descripción. Este usuario va a ser un usuario estudiante, por lo tanto va a ser el usuario 1003 y no va a tener acceso a instalar cosas en la computadora. Que básicamente eso es lo que nos hacía explicar este capítulo y cómo ponerle o colocarle una contraseña y decirle que esa contraseña es la, era la que iba a utilizar. El capítulo 15, por su parte, ¿de qué hablaba? El cierre con lo que es la parte de permisos y propiedades para que eventualmente ustedes pudieran crear directorios, pudieran crear carpetas y que esas carpetas fueran privadas o esas carpetas solamente pudieran ser permitidas por determinados usuarios. También nos hablaba de cómo modificar el tema de la ejecución, cómo hacerla como una carpeta compartida, cómo darle permisos solamente de lectura, cómo darle solo permisos de ejecución y nos ofrecía una serie de comandos bastante amplios de cómo colocarlo. Si sugiero, por ejemplo, acá el chmod 775, era que tiene permisos de ejecución y lectura, más no de lectura. Recordemos que estos símbolos lo que me están diciendo es eso. Read, write, execute. O sea, lectura, escritura y ejecución a nivel de usuario propio y a nivel de grupos. Por eso es que se repite en una y en otra ocasión. Y cómo colocarle la contraseña con otros comandos. Y ahí continúa el capítulo, cómo se hacía eso para generar un reporte de fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa forma ya estábamos finalizando con lo que era la parte de Linux. Ok, entonces hasta acá cerramos Linux. Me voy a abocar a las siguientes guías de trabajo. La guía de trabajo ya número 8. Vamos a hablar de la guía de trabajo autónomo de la semana número 8
nos decía que ustedes debían de poder colocar un sistema operativo Windows y que me hablaran de qué, de la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Si es de 64, de 32 bits, tienen que investigar un poco más a profundidad qué era eso. Que 32 corre sobre 4 gigas, el de 64 llega a correr hasta prácticamente 16 teras de RAM, que eso ya llegar a eso está difícil, y nos hacía un preámbulo de toda la configuración que viene en futuro, que ya el de 32 bits no se utiliza. También por ahí hablamos de la arquitectura ARM, que no es lo mismo hablar de un Kali Linux en una Raspberry, hablar de un smartwatch que trae un sistema operativo, hablar de una computadora portátil, hablar de un sistema operativo que utiliza un televisor o una tablet, lo cual ya va a cambiar la arquitectura. A eso se refiere arquitectura. ¿A qué tipo de componente va a tener la opción, ese sistema operativo, de eventualmente poder funcionar? ¿Qué viene más adelante? El tema de las versiones. Por ejemplo, Windows 10 Professional o un Windows 10 y Home Edition son versiones diferentes. ¿Cuál es la principal diferencia de esos sistemas operativos? Que un Windows 10, por ejemplo, versión Professional Edition, es un Windows 10 con muchas aplicaciones y muchas configuraciones que un Windows 10 Home Edition no trae. Por ejemplo, el instalar X, Y, Z tipos de programas en un Home Edition, entonces se vería muy limitado. Por ejemplo, instalar un SQL, los que programan, instalar un .NET en un Home Edition normalmente da ciertos niveles de restricción, mientras que un Professional le permite hacer e instalar lo que se quiera. Por ahí viene el tema de las versiones, igual se pueden referir a un Windows 8, a un Windows 10, al mismo 7 que ya está desfasado, o bien a las versiones o distribuciones de Linux, Ubuntu, hablar por ejemplo de la versión de Ubuntu y todas sus versiones, o hablar de una distro diferente y poder definir cuál es la diferencia a nivel de versión entre una y otra. Los idiomas, la idea era que investigaran, por ejemplo, como lo han venido haciendo los que ya subieron la dinámica. Mira, el sistema operativo y está en español, está en inglés, está en tailandés, está en japonés, está en chino, está, a eso me refería con idiomas. ¿Cómo se instala? Ah, mira, desde un disco, desde una USB, tiene un costo de 150, 180, 200, $230. En Costa Rica vale tanto, en Estados Unidos vale tanto, la versión Home Edition vale tanto, la versión Professional Edition tiene un costo en específico. Entonces la idea era que hicieran un videito corto de minuto, minuto y medio, lo subieran con los hashtags que yo estaba pidiendo para que me hablaran de los principales aspectos que tiene el sistema operativo, casi que Windows 10. Lo estaba enfocando ahí para ya desconectar los de Linux y hablarles un poquito de lo que era el Windows 10. Entonces, esa era la guía número 8. En la guía número 9, que es a partir de acá, el minuto 19, para hacerlo, como les dije hace un ratito, en orden, y hablamos que en esta guía lo que me iban a hacer era eh, enfocarse en Windows 8, 8.1 o Windows 10 y que consideraran lo siguiente, por ejemplo, ¿cuánto vale ese sistema operativo? O sea, en el otro dinámica me hablaban un poco de aspectos más generales y un costo, pero por ejemplo, que ustedes me configuraran una tabla de un Windows 8, un Windows 9, perdón, un Windows 10, un 8.1, un 8, y me dijeran los diferentes costos. O sea, ¿cómo va a costar un Windows 10 contra un 8? Me compararan ahí, que me hicieran un costeo. Las arquitecturas, mira, el Windows 7 en su mayoría fue de 32 bits, el de 8 es de 64. Ese sí, se recomendaba instalarlo en USB, en disco. No permitía dividir o redireccionar el disco, por ejemplo, que se refirieran a esa parte de particionar. Y a nivel de drivers, vieras que el 7 no era nada problemático, pero el 8, vieras que el sonido no funcionaba.
o el video no se visualizaba bien. Entonces, referirse un poco a cómo era ese escenario. O que, por ejemplo, mi computadora nueva, Toshiba, traía el Windows 7 instalado de fábrica y yo le coloqué el Windows 8. ¿Cómo me fue con los drivers? Que se refirieran a ese término en términos muy generales. La activación, mira, tenía que llamar por teléfono, tenía que mandar un correo, tenía que pedirle a un eh, ingeniero de soporte de Microsoft que me instalara la licencia para yo poder usarla. O bien en el disco compacto que yo compré la licencia, venía el key de instalación y en ese key de instalación ya yo podía ver el key y colocarlo en mi máquina y ya yo tenía mi máquina activada. En fin, a ese tema quería que se refiriera para poder hacer la dinámica como Dios manda. La recomendación, mira, de mi punto de vista, el mejor sistema operativo que ha existido ha sido Windows 7. Mira, ha sido Windows 8, ha sido Windows 10. ¿Por qué? Porque era muy práctico, porque era muy, visualmente era muy bonito, porque era intuitivo, porque era rápido, en fin. Referirse a eso con la dinámica de publicarlo en el grupo, publicarlo en WhatsApp, en Facebook, me avisaba y yo lo iba a estar revisando. Que de hecho, poquitos han hecho esta dinámica. Vamos por el minuto 21 prácticamente. Me voy a referir a la semana número 10, ya que era prácticamente eh, la penúltima pendiente. Y en esa penúltima lo que les pedí a ustedes era que respondieran a unas preguntas. Preguntas que, muy sencillas, que al final tenían que ver en mucho con lo que eran aspectos muy medulares en lo que son los sistemas operativos. Por ejemplo, tienen que llenarlo con sus datos para que a mí ya me quede más controlado que hicieron la dinámica. De hecho, de acá en adelante van a ver que voy a tratar de controlar un poquito más, porque así me garantizo que resolvieron la dinámica. Por ejemplo, de lo que yo coloco acá, colección de registros relacionados entre sí para manejar grandes cantidades de datos, ¿qué es eso? Si doy la respuesta, estaría resolviendo el problema, pero la idea era que me contestaran las preguntas. Para esas preguntas sí es necesario tener que investigar. Aquí las imágenes todavía se están cargando, pero la dinámica venía mucho en que ustedes respondieran las preguntas. Por aquí se carga la imagen, ustedes tienen que marcar a qué hace alusión los diferentes tipos de archivos que se ven por acá. El mp4.avi, ¿qué es eso? ¿Imagen o video o ejecutable? Entonces ahí tienen que estarme marcando. Las siguientes extensiones, por ejemplo, .zip, .gz, .tar, ¿de qué es eso? Ahí viene una foto, ¿ves? Ya hacen las fotos por ahí. Viene un pantallazo por acá. ¿A qué alusión hace ese tipo de archivo? Un PNG, ¿qué es? Eso que ven en pantalla, ¿a qué se refiere? Tienen que explicarlo. Y ampliamente, ¿por qué los tipos de un sistema de archivos no están divididos? Igual, tienen que investigar un poquito y responderme. Hay un poquito de Linux y preguntas abiertas. Que esas preguntas abiertas, si las explico ahorita, les estaría resolviendo esto al 100%. Yo espero que esto de aquí a la otra semana lo hayan resuelto. La explicación, como pueden ver, es muy general. No estoy siendo muy específico. ¿Por qué? Porque les estaría resolviendo esto. Y muchos me deben esa dinámica todavía. Entonces, voy a darles 8 o 15 días más para que la estén resolviendo y la estén mandando. Esa era la número 10. Dice minuto 24. Ya con eso termino la parte de sistemas operativos y pasamos a redes. Igual, era un cuestionario el cual ustedes debían realizar y responder. Bueno, sí, aquí ya me estoy metiendo a lo que viene, más bien lo dejo hasta acá. Y de aquí en adelante va a ser así. Que dicha que abríase más bien para explicar. Y aquí ustedes tienen que responder. Ven que es como un examen de Cisco. Me contestan. No les va a decir si está bueno o está malo, porque yo me tengo que sentar a revisarlo y posteriormente agarrar otro video
y explicar en detalle qué es lo que compete a cada pregunta, cuál es la respuesta. Entonces, ¿por qué no doy respuesta? Porque cualquiera de uno de ustedes puede decir, ah, yo lo voy a resolver y se lo paso a mis compañeros. No se trata de eso. Lo van a responder, no les va a decir si está bueno o está malo, para que posterior, en otro video, un miércoles, otra semana de esas, explique en detalle qué era lo que estaba preguntando. Ya esto es pura investigación, ya esto es pura búsqueda en internet para llegar a la respuesta. Entonces, hasta ahí la parte de sistemas operativos. Si alguno tiene una pregunta, hable ahora. Si no, ya pasamos a la parte de redes. ¿Quiénes tengo conectados todavía? Vamos a ver quiénes están por ahí. Estoy solo, no importa. Igual eso queda grabado. Y voy con la parte de redes. Aquí voy a hacer un cambio de controles. Un chancecito, nada más. Vamos ahora con la parte de redes. Igual desde la semana 7, prácticamente a la 10. Voy a abrir el 6 por aquello. Ok, semana 6 les solicitaban, ya vamos con la parte de redes por acá. 27, sí. Acá les pedía que visualizaran ya el capítulo 2 y 3 del módulo de Cisco. Vean ustedes que ya estos capítulos se vuelven un poquito más técnicos y un poquito más teóricos. Lo que quiero que vean es por lo menos el video de la explicación de cada capítulo que se da en la parte ahí de la explicación, que ese video de ese señor es muy, muy, muy bueno y muy completo. ¿Ok? ¿Qué trae la parte de CCNA2? Que la estuvimos viendo, pero en este momento, igual, hago un repaso rápido de cada uno de los capítulos para que ustedes posterior lo lean en detalle. Les había prometido que los iba a matricular en la plataforma, sin embargo, tuve problemas con la misma. Como pueden ver, desde hace mucho tiempo atrás, ustedes tienen acceso a las carpetas compartidas donde ahí se encuentra el material. El capítulo 1, ¿en qué se basaba? Muy rápidamente, para no tener que leer las diapositivas, del tráfico, del routing, de cómo funcionaba, hablaba un poquito de cómo debía ser la configuración del router a nivel físico, el tipo de memoria que él trae, por así decirlo. Entonces, ¿qué dudas pueden surgir de acá? La verdad yo creo que es cuestión de leer un poquito. Él nos explicaba, ok, este puerto funciona para esto, para esto, para esto. Entonces, básicamente a eso obedecía, con lo que era el capítulo número 1. Minuto 30, capítulo número 2. Voy a mejor retomar, en vez de retomar las 10, voy a hablar de los capítulos de Cisco uno por uno rápidamente. Y posterior a este video estaré subiendo prácticas y ejercicios en Packet Tracer para que continuemos aprendiendo. ¿Qué trae este número 2? El número 2 lo que habla es la ruta estática y la ruta por defecto que traen los routers. Por ejemplo, un router, y lo hemos explicado en clase, normalmente tiene una ruta definida. Yo lo decía,
perdón, en días pasados, que para ir a San José ustedes pueden irse por Ruta 32, Guapiles, San José, pueden ir a Siquirres, irse por Turrialba, o agarran una avioneta, llegan a Juan Santa María, para Blanca, San Carlos, en fin. La ruta puede ser estática, que yo les digo a ustedes, para llegar a San José solamente tienen un medio, una forma, mientras que la ruta manual eh, hace alusión a esa ruta de siempre. La dinámica es que usted escoja donde usted quiere ir. Lo mismo pasa cuando usted manda paquetes por internet. Esos paquetes van a viajar a determinado momento y a partir de ahí tomar la ruta más idónea para poder salir a internet. Habla el routing estático, de dónde se usa y de dónde no, y compara con el dinámico en casos de que se necesiten mandar paquetes y poder definir en qué caso se aplica el estático y en qué caso se aplica el dinámico. Que si la red es grande, que si la red es pequeña, ¿dónde aplica uno? ¿Dónde aplica el otro? ¿Cuál es más seguro? ¿Cuál es más inseguro? Lo detalla el capítulo. ¿Ok? ¿Qué más viene por ahí? Rutas estáticas, cómo se configuran, qué comandos hay que utilizar y todo lo que hace un router en caso de fallar para posteriormente poder funcionar. Creo que estoy solo ahorita, sí, vamos a revisar. Sí, vamos a ver, no tengo gente. Sí, estoy solo yo. Igual el video va a quedar grabado para que lo puedan visualizar después, de acuerdo a los tiempos de cada capítulo y cada escenario. Y vamos a ver. Excelente, seguimos. Vamos a continuar. Ese capítulo también nos hablaba de la importancia de tener una ruta estática. ¿Qué me daba eso? Llegar a una red específica, por ejemplo, entre la sucursal de la caja de Guapiles a la oficina central, necesita salir por una ruta específica. En ese caso aplica una ruta estática, mientras que en los otros casos asocia un poco más aspectos muy generales. Por ejemplo, la conexión que hacemos nosotros a diario es una red o una conexión un poco más generalizada. Explicaba también un poquito dónde ya entraba el routing dinámico, nos detallaba un poquito, por ejemplo, cuáles son los medios que se utilizan para que las rutas estáticas puedan funcionar. El router normalmente aplica un paradigma de descubrimiento. Él le pregunta al router, mira, usted tiene una ruta para llegar a San José y el router le va a dar la tabla de enrutamiento a sus vecinos. Por eso es que sus vecinos se aprenden las rutas estáticas configuradas. Eso se denomina sumarización. Viene el tema de la ruta estática flotante, como eventualmente si se me cerró la ruta 32 hacia Guapiles y necesito llegar a San José, ¿cómo tengo una ruta estática flotante en caso de respaldo? Que aquí hablaba el capítulo para un tema de redundancia. ¿Ok? Ahí vienen los comandos de cómo poder configurarlo en caso de, tienen que sumarizar, tienen que subnetear y prácticamente explicaba, tengo un router en un escenario que quiero llegar al router 3, tengo que publicar la ruta del router 2 y del router 3. ¿Para qué? Para que él sumarice y pueda salir hacia internet. ¿Por qué ocurre esto? Porque él necesita conocer cuáles son las rutas que tienen sus vecinos para poder salir o llegar a su destino. Por eso es que se le coloca la ruta, el router 1 de su máscara 24, del router 2 y sus diferentes rutas, así como la que el router 3 tiene para conectarse a otras redes. Ahí nos explica qué pasa en el escenario del router 1 y los diferentes routers, que en detalle lo que piden o solicitan es cómo configurar la ruta. En la versión 6 también viene por ahí explicado en términos muy generales. Lo mismo que hablábamos ahora con un comando ping, cómo yo puedo definir y puedo llegar a una determinada red. Y estamos por ahí, sigue la semana 7 que era, vamos a ver, sistemas operativos, ya lo vimos, ok, perfecto. Semana 7
les pedía que siguieran con el capítulo 3 y 4. ¿Qué traen esos capítulos 3 y 4? Vamos por el tiempo 35. 35, vamos con el número 3. ¿Qué trae este capítulo? Habla del routing and switching, del routing dinámico, que es el que aprende. El que yo les digo a ustedes, mira, vayan a San José, pero no les digo por dónde. Usted siempre supone que va a ser por la ruta 32, pero no necesariamente va a ser por ahí. Quieren pasear, si quieren viajar más largo, pueden utilizar Turrialba o otro sector. Y eso es lo que hace el routing dinámico, evaluar cuál es la mejor ruta que va a seguir el paquete para poder salir o navegar a Internet. Nos habla en teoría del comando RIP, que es el routing protocolo de enrutamiento interno que utilizan los paquetes, y el routing versión 2, que en la vida real ya eso no se utiliza, pero a nivel de teoría tiene un efecto importante, ya que permite hacer que los routers puedan enviar y recibir información entre ellos. ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? En que el primero no sumariza o no subnetea, y el segundo sí me permite redes subneteadas. ¿Qué viene a posterior? Algunas preguntas para discutir. ¿En qué caso aplico un estático y en qué caso aplico un dinámico? Imagínense que ustedes tengan configurada una ruta a nivel de la empresa entre San José y Guapiles y ese enlace se caiga. Ahí el estático tiene una gran falencia. En el caso dinámico, sabemos que tenemos una ruta de Guapiles a San José fija, y tenemos un par de rutas más. En el caso Barra Blanca, el caso Turrialba, en caso de que una de ellas falle, para que ese routing pueda enviarse. Nos, nos hace una pregunta de cuál es la ventaja y desventaja, y otras preguntas de routing vector distancia, que ahí ya entraría a otros protocolos. El tema es sin clase o con clase, que es lo mismo de que permita o no permita sumarizar o someter en caso de que utilice redes diferentes. El tema de métricas es el tema de los saltos, y el tema de convergencia es cómo las redes interactúan con la data, con la telefonía y otras áreas importantísimas. El capítulo es un poquito amplio, por lo que igual hay que leerlo muy rápidamente para que les quede más clara la explicación. Por favor, no hagan preguntas, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Necesito que sean más claros y puntuales, que me digan, mira, no entiendo RIP versión 2. Ah, ok, ¿qué es RIP versión 2? Protocolo de enrutamiento interno, sumarizado, subneteado. ¿Qué significa RIP? Es un protocolo que se utiliza a nivel de LAN para el envío de paquetes en redes internas. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el 2? Que el uno no subnetea y el 2 sí subnetea. ¿Qué significa eso? Que el uno, por ejemplo, me permite solo redes máscara 16 o máscara 24 o máscara 8. Para de contar, el versión 2 me permite máscaras de cualquier tipo entre un router y otro. Ya ahí quedó claro el concepto. A diferencia que me indique, no entiendo, no entiendo, y se me queden en ese barrial. Necesito que sean más claros y contundentes. Mira, no entiendo qué es IGRP y OSPF. Ah, ok, mira, el IGRP se utiliza para el protocolo de distanciamiento, vector distancia amplio, mientras el OSPF se utiliza solamente a nivel de la WAN, por cuanto el IGRP funciona como un red versión 2 y funciona a nivel del red LAN, mientras que el OSPF funciona a nivel de la WAN y se utiliza para publicar redes contra el proveedor de servicios. ¿Qué hace el versión 2? Sumariza. El versión 2 no sumariza, el versión 3 sí sumariza. ¿Vieron cómo cambia el contexto? Cuando yo pregunto algo, trato, en la medida de lo posible, sea una pregunta directa y contundente. Ahí explica qué es lo que hace el routing. Esto es teoría, no lo voy a leer para que ustedes eventualmente lo hagan. Les repito, si me van a preguntar algo, que sea puntual, conciso y directo, para que sea más fácil para mí poder orientarlos. Aquí compara por qué es mejor o peor utilizar el routing dinámico a nivel de teoría. El RIP versión 2, que ya lo detallé, que es el que subnetea, por así decirlo, sumariza, cómo se activa a nivel de un router, cómo publico la red, cómo activo la red y hago que ella funcione con el routing versión 2, y la tabla del routing, que es la que
él guarda en su memoria para decirme a mí cuáles son las rutas que están directamente conectadas y cuáles son las rutas de salida que va a tener ese router para poder funcionar. Aquí viene una comparativa de cómo funciona a nivel de las capas y cuáles son las líneas o las aristas que sigue ese router para poder llegar a las diferentes rutas. Vamos a verificar por acá. El chat se cayó, igual el video continúa, pero estaré publicando el video en horas de la tarde cuando ya todo esto finalice. ¿Ok? Continúa, es muy teórico y hay que leer bastante para que me indiquen las dudas puntuales que tienen sobre este capítulo. Estoy tratando de durar 5 minutos por capítulo para hacerlo bastante resumido. Para eso igual tienen la teoría para que la puedan leer y si tienen una duda puntual me la puedan hacer llegar. Y términos y comandos, por ejemplo, ya explicamos el RIP, ya explicamos la versión y cómo ver los protocolos que están publicados en los routers. ¿Qué es la diferencia de la versión 2 con la versión 1? ¿Qué es esto de sumarizar o no sumarizar? Que permita o no permita publicar toda la red a nivel general. En fin, todo eso hace una orientación en estos diferentes capítulos. Capítulo número 4, minuto 40 aproximadamente, 41, perdón. Dice por acá que ese capítulo habla de la introducción a las redes conmutadas. Por ejemplo, el capítulo prácticamente habla del tema de conmutación. La conmutación en la parte de redes, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, un conmutador es un dispositivo que también se utiliza en el nivel eléctrico, pero a nivel de redes me refiero, por ejemplo, a un router que normalmente permite la interconexión de varios equipos a la vez. Y el capítulo, igual, muy teórico, pero prácticamente lo que habla es cómo yo puedo tener varias redes LAN y puedo hacer que ellas se intercomuniquen o se intersequen o se entiendan entre ellas. ¿Qué viene posterior? Viene el tema LAN, por ejemplo, los diferentes routers, switches que yo puedo tener dependiendo de la empresa a la que yo trabaje o la operación de la empresa como tal. ¿Qué viene posterior? Por ejemplo, una empresa grande de varios pisos, de varios departamentos, requiere de routers o switches con determinada configuración. El tema de la telefonía, que ya ahí entra el tema de convergencia, son temas importantes. ¿Cómo trabaja la voz IP? ¿Qué es lo que manda la voz IP? ¿Qué es lo que manda un correo? En fin, aquí explica cómo a nivel de teoría juega un papel importantísimo. Por ejemplo, el tema de modularidad, que es que la empresa va a crecer y tiene la capacidad de responder al cambio y poder ser una empresa adaptada a las redes. Y continúa la teoría explicándonos cómo es necesario que las redes sean más flexibles, sean conmutadas y puedan ser empresas que están a futuro. En fin, ¿qué viene más adelante? Los tipos de router, los multiplataformas, los conmutados y los otros que están por ahí. Viene aspectos muy generales, por ejemplo, el reenvío de un switch. Este tema del reenvío se da cuando él le pide solicitud de información para saber si la trama va a llegar correctamente a otro por medio de un punto en específico. Y una vez recibida esa trama, el otro pueda leer la información y puedan seguir enviando los datos. Viene un tema muy técnico por acá, que es la parte de cómo se forman los paquetes, los segmentos a nivel de las diferentes capas. De esos 32 bits que lleva una IP, normalmente que configura un paquete, esa trama o ese paquete se va a dividir en partes. Por ejemplo, los primeros 8, los últimos 4, dónde va a ir la información, quién va a llevar la MAC de destino, la MAC de origen. Recordemos que cuando yo normalmente hago un pin por acá, por así decirlo, lo que me estoy haciendo es un envío de paquetes. Por ejemplo, acá vamos a poner la 8.8.8
y vea que los bits son de 32. ¿Qué es lo que están haciendo esos bits cuando viajan por internet? Están haciendo una alusión a una, un reenvío de tramas. Cada línea de estas lleva 32 bits. Esos 32 bits se traducen en que cada uno de ellos contiene esta información. Un preámbulo, una MAC de origen, una MAC de destino y un tipo. El tema de colisiones, eso se da mucho a nivel de las LAN. Por ejemplo, si todo el mundo empieza a mandarse paquetes y se empiezan a intersecar entre ellos, eso nos va a permitir tener colisiones. Por ejemplo, tengo un único router, tengo un montón de cables dispersos en diferentes partes. En ese escenario voy a tener colisiones. Y aquí explica un poquito dónde se dan los dominios de difusión y colisión. ¿Para qué? Para evitar que hayan colapsos, para evitar que haya una mala o pésima una comunicación y afecte la velocidad de la red. Y ahí termina el capítulo con un resumen. Y capítulo número 4. Sigue el capítulo número 5. Vamos bastante rápido. Mi idea es cerrar hoy CCNA 2, aunque sea en una forma muy rápida, que al final venía detallado por diferentes guías de acuerdo a las semanas. Igual en los comentarios yo les voy a colocar cómo quedó desfragmentado en caso de que alguno quiera ver solo un capítulo o irse directamente a un capítulo. Capítulo número 5. El capítulo número 5 de lo que habla es del tema de configuración del switch, que es un tema muy bonito porque ya se mete la parte de la memoria del sistema operativo que trae el switch. Me habla de los estados cuando yo lo voy a iniciar, en donde se va a alojar la memoria y la información en ese 2960. ¿Qué colores o qué destellos me va a dar ese router? Habla de cómo puedo accesar. En clase habíamos accesado directamente a los routers y habíamos hecho prácticas con el comando, perdón, con el software Telnet bajo una seguridad SSH. Posterior nos explica el capítulo de cómo cargar, hacerle un post, cómo hacerle un reseteo, que nos tocó hacer reseteos, y cómo tener acceso a ese dispositivo. Y el capítulo es muy amplio en el sentido de que nos da una explicación muy breve, perdón, muy amplia más bien, y yo la hago muy breve, de qué significa cada luz. Ah, mira, la luz verde, la luz naranja, en tal línea significa tal cosa. Como pueden ver, cómo se puede visualizar a nivel del sistema operativo que él trae configurado, cómo copiar la información que está en volátil a la información que está en directamente y quede guardado, porque la memoria volátil al apagarse él se pierde. En fin, todo eso lo detalla este capítulo, que es un capítulo, digo yo, muy bonito porque explica a ciencia cierta y a profundidad cómo funciona el dispositivo, cómo intersecan los puertos, los que son seguros y los que son inseguros. Aquí también los detalles. Y ahí continúo cómo se da un tema de seguridad, un tema de encriptación de la información, qué pasa cuando se apaga, qué pasa si quiero hacer una configuración segura, protegida. Eso lo estaré explicando en práctica más adelante, en otra semana o después, de qué es lo que ocurre con eso. Y ahí prácticamente sigue el capítulo con un resumen que deberían visualizarlo. Vamos por el minuto 49, número 6. VLANs, ya lo mencionamos en algún momento. Por acá en el canal hay otro video donde explico VLANs en profundidad y prácticamente detalla. Es una red de área local de forma virtual. Por ahí continúa diciéndonos que la VLAN es una red dentro de otro. O sea, es como virtualizar una máquina. O sea, tengo mi máquina principal, pero dentro de mi máquina principal tengo a quién, a mi
sistema operativo virtualizado. Lo mismo va a pasar con la VLAN. La VLAN viene siendo un elemento muy similar. Tengo mi sistema de red padre cableada y dentro de esa red cableada tengo subredes o subinterfaces que van a funcionar como redes hijas. ¿Qué viene en el capítulo? Y mucha teoría. Eso es muy teórico por cuanto nos explican por qué debo aplicar VLANs. Yo puedo tener 24, 48, 72 puertos físicos, pero puedo tener más computadoras. ¿A qué va a obedecer el tema de las VLANs? Poder definir grupos de redes un poco más ordenados. Por ejemplo, tengo más computadoras con VLANs, puedo definir alcances mayores y puedo tener un mejor orden. Explican en qué casos se utilizan, que es elemento teórico. Por favor, léanlo. Si tienen una duda, me la hacen llegar. Se me ocurre, capa 2. ¿Qué era la capa 2? Era la capa de enlace, la número 2 del modelo OSI. En esa capa teníamos eh, la LLC y la MAC. La MAC, ¿qué era? La MAC address que tienen todas las computadoras formada por 48 bits de formas hexadecimales que tiene cada componente con una Network Interface Card o una NIC. 24 primeros bits para el proveedor y los otros 24 prácticamente para lo que es el dispositivo como tal. ¿Para qué me servía la LLC? El control de enlace lógico para poder conectarme con las otras capas que tiene el modelo. Léanlo, por favor. Si no lo leen, van a tener duda y no van a entender nada. Ese es el problema con muchos de ustedes. No entiendo. ¿Qué no entienden? No entiendo. Si me es puntual, mira el capítulo 6, donde habla de las capas 2. Ah, ok, mira, ya lo expliqué. Necesito que sean más concisos cuando tienen una duda conmigo. Porque no entiendo, yo tampoco les voy a entender a qué se refiere. El capítulo sigue diciendo cómo es necesario, por ejemplo, tener que implementar la VLAN. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? Aquí las explican. Rápido, es barato, rendimiento, en fin, ahí lo detalla. ¿Cómo veo los comandos que, para ver si tengo una VLAN configurada? Ahí vienen en detalle. Cuando ejecuto el comando show VLAN brief en un router, ¿qué se visualiza? Les decía en episodios anteriores, la VLAN 1, la 1002, 1003, 1004 y 1005 no se pueden tocar. Si usted va a hacer una VLAN, tiene que ser de la VLAN 2 a la VLAN 100, de la 100 a la 1000 y de la 1006 a la 4093. Ese es el soporte que usted tiene. Tenemos la VLAN estándar y la VLAN avanzada. La estándar hereda, o sea, permite tener subinterfaces. La avanzada no. La avanzada se utiliza más en un esquema más rápido, por así decirlo. Que aquí el capítulo explica todo eso en detalle. O bien, quiero una VLAN para voz, quiero otra para datos, yo le asigno un nombre. Ya aquí él lo explica. ¿Por qué es que es necesario tener una VLAN aparte? Viene por ahí el tema de cómo asignarle los diferentes puertos a una VLAN, por ejemplo. VLAN 10, mira, yo quiero que usted esté ahorita asignada del puerto 11 al puerto 17. Entonces, a nivel del router, los primeros 10 puertos, o perdón, los primeros, aquí lo que me está explicando es del puerto 6, el puerto 10 está orientado a la VLAN 30. De la puerto 11 al 17, la VLAN 10, y ahí sigue. Eso se puede hacer con un router, que físicamente los 24 puertos que trae cada router se puedan configurar a determinada VLAN. ¿A qué refiere eso? A que la VLAN, las primeras 10 vayan a tal departamento, las segundas 10, o sea, la 10 a la 20, vayan a otro departamento y el 20 al 30 vayan a otro. Y ahí continúa explicándonos cómo se configuran
en aspectos teóricos que dan el origen a las VLAN. ¿Qué pasa si no hay VLANs? Van a haber dominios, van a haber reenvío de tramas y eso va a evitar, perdón, va a provocar hayan colisiones y eso tenga una lentitud en la red. Y vienen los dominios de difusión, que es que todo el mundo empiece a mandar tramas y paquetes y el switch se sature. Y ahí continúa la teoría, que como pueden ver es un capítulo muy largo. Cómo se da una difusión, si lo hago ya por VLAN y si lo hago sin VLAN, ¿qué es lo que ocurre? Ya se tiene un mayor orden y el paquete va directo a esa VLAN. ¿Cómo se implementan? Lo que les decía hace un ratito. De la 1 a la 1005, el rango normal, y de la 1006 a la 4096, el extendido, o sea, la estándar y la avanzada. Y aquí explican cuáles son las diferencias, cuáles no se pueden tocar. Les decían que estas se heredaban. ¿Qué es eso de heredar? Me permiten hacer token ring, me permiten utilizar capas o aspectos más amplios a nivel de tráfico, fibra óptica, etc. Las avanzadas dicen que no heredan, o sea, no se almacenan en la configuración, se utiliza más a nivel de un Virtual Trunking Protocol, o sea, me permiten más eh, trunking, es decir, que entre los switches y los routers se puedan enviar información más fácilmente. Y ahí vienen más aspectos de cómo crear una VLAN, cómo verla, cómo eliminarla, qué información trae y sus diferentes comandos. Que lo voy a dejar por acá, ya que es mucha teoría. Vamos por el minuto número 57 y me voy a ir al capítulo número 7. Access Control List es otro capítulo que viene por acá en CCNA 2, donde nos dice las líneas o las ACL o las eh, Access Control List o las listas de control de acceso, como lo quieran llamar, van a tener un atributo importante, una eh, instrucción de permitir y otra de negar. ¿A qué refiere eso? Que usted puede, por ejemplo, yo puedo decir a los que entren al laboratorio 1, todos los que son apellido de la A a la F entren, los que son de apellido G a la Z no entren. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy permitiendo y estoy denegando al mismo tiempo. Lo mismo va a pasar a nivel de las redes. ¿Para qué me va a servir una Access Control List? Me va a ayudar a definir qué protocolo o qué IP puede o no puede entrar a determinado router. Se usa mucho a nivel de seguridad y la gente de ciberseguridad las utiliza muchísimo. ¿En qué sentido? Para poder definir aspectos propiamente de seguridad. Por ejemplo, los que utilizan el protocolo SSH 22 pasen, los que utilizan el Telnet 23 no, o el FTP no, o el puerto HTTP el 80 inseguro no, puerto HTTP 81 se me ocurre sí pasa. Entonces, lo que me permiten en resumen es denegar y aceptar, o sea que me filtren el tráfico. Entonces, todo lo que sean paquetes relacionados con Internet, bloqueelos. Los que son File Transfer Protocol, bloqueelos. Los que son actualizaciones, bloqueelos. ¿Qué es lo único que quiero que pase? Por ejemplo, un ping nada más de correo o un telnet. O déjeme nada más pasar correo electrónico. Eso se usa mucho a nivel bancario. ¿Por qué? Porque en un banco, por lo general la gente que trabaja en un banco no tiene acceso a Internet. Entonces lo único que tienen es acceso a un correo. Solo dejen pasar el correo. ¿Qué protocolos utilizaba el correo? Un montón. Si es SMTP, si es IMAP, si es POP, si es POP3. Dependiendo del puerto, yo le permito al router, mira, bloquee o permita ese puerto. Perdón por la respiración, pero eh, se me va un poquito el aire. En efecto, permiten también denegar tráfico de video y otros de música para tener una red más provechosa y evitar colapso con lo que son videos y juegos, que para eso se utiliza una ACL. ¿Cómo se filtran los paquetes? Ahí explican. Hay que denegar.
y es un tema de pregunta de examen de peritazgo, yo sé que no lo van a hacer ya, pero la ACL siempre va a denegar implícitamente, perdón. La ACL va a denegar implícitamente. ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes permiten el paso, van a posterior y denegar. Y ahí continúa. Viene el tema de sumarización y el tema de subnet, de apagar los bits, de cómo a partir de un subnetting yo puedo decirle, mira, bloqueé tal. Y recuerden que cuando subneteamos, yo les decía a ustedes, calcúlenme la wildcard. La wildcard se va a usar aquí para definir cuáles son los paquetes que no deben de pasar o el puerto o el protocolo que no me deje pasar. Vean por ejemplo acá, ¿cuál era el comodín de un máscara 24? 000255. Y por ejemplo, ¿cuál era la máscara tal? Ah, ok, sumarice y Suneten. Y ya sacan ese comodín más fácilmente. Y aquí explica cómo se saca el comodín, ya eso ustedes lo saben. Que el comodín o la wildcard, que es lo que yo les expliqué, comodín es en España, para ayudarnos a denegar. Entonces yo publicaba la red y publicaba el comodín o la wildcard para decirle a usted, mira, es usted. Permita todo lo que venga de la IP tal hasta la IP tal. O sea, aquí prácticamente está permitiendo todo. A diferencia que ya yo le diga, permítame, lo de esta red, denegando eso. Perdón, aquí no hay una denegación todavía. Que son líneas que son un poquito más amplias para poder denegar y poder explicarles de qué se trata. Y ahí continúan explicando en términos generales cómo funciona. Veamos ese ejemplo muy rápidamente. Tenemos dos switches, dos computadoras y tenemos un escenario bastante interesante. Tenemos la red 10, la red 11, máscaras 24 todas. Nos está diciendo que va a haber un bloqueo de un host en específico hacia una red o a otra subred en específico. ¿Qué está haciendo el router 1? Le está diciendo, démele acceso. Recuerden que va numerado, les dije, del 1 al 4096. El 1 no se usa, perdón, eso eran las VLANs, perdón. Estos van numerados del 1 hasta el 99 y del 100 hasta más o menos, tienen una similitud como las VLANs. Y aquí usted los va numerando. Entonces, a la primera access control list deniegue el host 10.10, o sea, todo el tráfico que venga de izquierda, que vaya hacia la derecha, bloquee. Permita, sí, lo que venga de la red 10 de cualquiera que sea máscara 24, menos de esa computadora. Entonces, aquí llegan a conectar a otra compu, lo que nos va a decir es, sí, déjela pasar, pero lo que está denegando es lo de la IP 1010. Vean qué bonito. Deniegue todo lo que venga del host 1010, más permita todo lo que venga de la red 10.0, máscara 24, con eso. ¿Cómo les digo que era la nomenclatura? La wildcard. Yo hago un subnetting acá, ¿cómo me va a quedar wildcard? 254 hosts que van a ir de la 10.1 a la 10.254. Las usables, ya las vimos. La red, el wildcard 10.255. Y mi máscara sería 255, 255, 2550. Pero mi wildcard, ¿quién sería? 000255. Aquí coloco la wildcard. Por eso es que les enseñaba que calcularan la wildcard, para cuando llegara ese momento ya les quedara más fácil interpretar esa información. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta línea? Que bloquee todo lo que venga de izquierda a derecha, pero que sea de esa máquina. O sea, esa máquina tiene prohibido el paso. ¿Cómo hubiese bloqueado, por ejemplo, el acceso y, por ejemplo, de UDP o del protocolo HTTP? Ya se convierte en una sintaxis un poquito más larga que veremos a continuación. Denegación de un host, ya lo vimos. Deniegueme el host 10.10. Permítame any. Vean este tema que les decía hace un ratito. Todo lo que deniegue implícitamente va a permitir, o todo lo que permita implícitamente va a denegar. O sea, aquí deniego y luego permito.
Si permito, luego tengo que denegar. Es como una ley. Todo lo que sube tiene que bajar. Aquí denegué todo lo de la 10, pero tengo que ahora decir, pasen todos los demás. Como que yo tenga a alguien en lista negra y le diga, no me entre al laboratorio 1C. Ya es un tipo de lista negra. ¿Qué ocurre en ese sentido? Ya ahí tengo que implícitamente permitir y denegar. Siempre tengo que incluir las dos, si no voy a tener problemas. Interfaz, también se hace un bloqueo por interfaz si fuera el caso, para que no salga internet y pueda configurar más a fondo. Este otro ejemplo, le está bloqueando la 10, pero permítame todas las demás. ¿Por qué? Porque al bloquear, ya yo asumo, ciérreme el paso y voy a bloquear todo. Entonces, al permitir lo que sea, le va a permitir el paso a todas las demás, menos a la 10.10 que va a quedar en lista negra. Y ahí continúa. ¿Cuál es la sintaxis que debe tener IP access list? Si es estándar o extendida, que eso se va a definir con un número, si va a permitir o va a denegar, y va a definir, por ejemplo, el recurso o el salto más próximo, que este es, por ejemplo, la interfaz. Por ejemplo, acá interfaz giga 00, es esto. Aquí está esa ACL, por eso aparece como un embudo, porque en esa interfaz es donde yo voy a hacer el bloqueo. Y ahí continúa. Por ejemplo, deniegueme este, permítame todo. Y cómo le empiezan a dar forma. Ejemplos de cómo eventualmente interpretarlo en caso de que ustedes quieran filtrar tráfico. Eso se utiliza mucho a nivel de seguridad para evitar que hayan hackeos o ese tipo de vulnerabilidades. ¿Qué viene por acá? Denegar todo implícito, lo que les decía hace un ratito. Si usted va a dejar pasar, va a tener que denegar en algún momento. Vean este caso contrario. Voy a permitir nada más que solamente pase esta computadora y voy a denegar a todo el mundo. O sea que solamente esa compu, la compu del gerente del banco, sea el único que tenga internet. De ahí nadie más tenga acceso. ¿Vieron cómo juega la ACL un papel importante? Y ahí continúan con varios ejemplos. En caso de que ustedes tengan una duda, me la hagan saber. Y vamos a verificar, minuto 77, 1,7. Ya vamos terminando. Capítulo número 8 de HCP, ya lo vimos en clase bastante. Dynamic Host Control Protocol, cómo un servidor o cómo un router puede dar direccionamiento de forma dinámica a cualquier equipo, a cualquier dispositivo con una NIC. Y aquí detalle. ¿En qué caso aplica la versión 4? ¿En qué caso aplica la versión 6? ¿Cómo se hace interacción? Y ya viene en detalle a explicarnos cómo trabaja un DHCP. El tema de caducidad, arrendamiento, cuando ustedes regresen al colegio, si es que vuelven, el router se va a quedar asustado. Mira, esa IP hace tiempo no la colocaba. Y ahí es donde viene el tema de arrendamiento. Yo puedo configurarle que ese router le guarde la IP y lo vincule con una MAC address o a un dispositivo por un día, por 10 minutos, por un año, por un mes, por una semana. Recomendación para el departamento informático, que sea no más de un día. ¿Por qué? Porque así al día siguiente ya la IP va a quedar liberada. Otros recomiendan que sea 8 horas, otros recomiendan que sea 12, pero eso va a quedar a criterio de un departamento de TI, el que se arriende esa IP en determinado momento. Entonces, seguimos un poquillo cansados, llevamos ya ¿qué? Hora 10, pero bueno, yo este video lo voy a poner con los tiempos de acuerdo al capítulo. ¿Cómo entra el DHCP offer cuando el DHCP viene y me ofrece una IP? O cuando viene y el cliente agarra esa IP, se da otro efecto ahí importantísimo. O sea, yo soy cliente y le estoy pidiendo la solicitud al servidor, ¿cómo hago esta interacción? Y la renovación, ya lo expliqué, cómo se compone el formato de los mensajes del DHCP, es otro aspecto importantísimo. Y ahí continúa la teoría, es mucha teoría, y aquí entra un aspecto muy similar al tema de la ACL, al bloquear, al excluir. O sea que usted como DHCP
no me dé o no me libere esta IP, me la tenga excluida. Las primeras 10 van a ser para servidores y la última va a ser para la interfaz. No me otorgue esa IP, ¿por qué? Porque si usted la otorga, va a causar un caos en la red. Por ejemplo, si la IP de ese DHCP es la 254 y él la va a otorgar, se va a caer todo el sistema de DHCP. O las primeras 10 que son para telefonía IP y las va a otorgar, van a dejar de funcionar los teléfonos. Y ahí explica cómo se ve a nivel de comandos, cómo se activa, cómo funciona. Y en la versión 6, cómo también funciona. Aquí la diferencia tal vez va a ser en el que funcione con eh, lo que es hexadecimal. ¿Ok? Y ahí sigue. Capítulo muy breve, diría yo, porque ya es algo que ustedes también prácticamente conocen. Número 9, NAT. ¿Qué significa NAT? Network Address Translator. O sea, traductor de redes y resolución de direcciones. Esto se utiliza cuando usted, por ejemplo, necesita salir hacia Internet y requiere de una traducción. Por ejemplo, ¿en qué contexto se utiliza una NAT? La NAT se utiliza para poder salir hacia Internet. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el colegio tenemos muchos celulares, tenemos muchas computadoras. Yo requiero de una NAT y esa NAT, o esa traducción de esa dirección de red, se compone por un enmascaramiento, por así decirlo, para que la IP local privada pase por una IP pública, perdón, y pueda salir hacia Internet. Entonces, lo que hace es como traducir las diferentes direcciones IP en determinado momento. Por ejemplo, en el laboratorio 1 tenemos la 10.10, en el sala de profesores tenemos la 192, pero al final la red padre que va a salir hacia Internet va a ser la 201.101. Esa NAT es la que se va a utilizar para poder salir hacia Internet y poder decirnos cómo proporcionar un acceso a, que ya entra en juego la PAT. ¿Okay? Está la NAT y está la PAT. Tienen que enredarse. La NAT, en fin, ayuda a traducir. Si usted es clase A, clase B, máscara 20, máscara 28, máscara 16, él le ayuda a proporcionar conexión a Internet a todas las redes de los diferentes tamaños. Entonces, es un capítulo muy corto porque explica qué es lo que hace la NAT. Yo estoy en una LAN, quiero salir a la WAN, cómo se hace efecto. Él prácticamente lo que hace es traducir. Ya les decía, sea 8, sea 20, sea 16, que aquí, por ejemplo, tenemos una clase A, una clase A, una clase B. ¿Cómo? Agarran esas redes y las saca a Internet. Les decía la PAT, que la PAT por su parte es otra que juega mucho para ya hacer una única traducción general. Por ejemplo, la PAT lo que hace es darle una traducción, por así decirlo, de los diferentes protocolos TCP como UDP y darle la salida ya a Internet. ¿Qué significa eso? Y no se me enreden acá, ojalá que el concepto, entiendan bien el concepto. La NAT es traduzca. Yo tengo un 192, tengo una 10, tengo una 20.30.120. La NAT las va a mandar a traducirse todas hacia el mismo mecanismo de conexión entre una LAN y otra. La PAT es cuando están todas esas redes, veamos el caso del colegio, todo el mundo pegado al platillo, todos nos conectamos a Facebook. Esa conexión a Facebook requiere de una IP pública, la IP pública que tiene el colegio. Esa IP pública nos va a funcionar a todos. Todos tenemos una IP privada diferente, pero esa IP pública es la IP pública que va a salir a Internet gracias a que la PAT va a traducir una única red. A eso se refiere. Y ahí continúa un poco. ¿Dónde se aplica el NAT? ¿En qué contexto se aplica? Y
la desventaja como tal. ¿Cómo se configura? Parte inside, outside. O sea, ustedes necesitan salir al internet, necesitan entrar al colegio. Eso lo hace ya el proveedor de servicios. Por ejemplo, si recuerdan el router del colegio, las primeras 10 líneas están configuradas al colegio y las últimas 5 puntos están conectados para que uno eventualmente publique una máquina y esa máquina pueda ser accesada de cualquier parte del país o del mundo. Eso es lo que refiere a eso, tener el acceso de entrada y salida a una red. Ahí viene mucha teoría de cómo eventualmente ocurre o sucede, en qué casos, mucho comando por ver, que yo les había pasado un PDF donde explicaba esos comandos. Vamos ya por el minuto 15 y estaremos terminando con esta parte. Detección, administración y mantenimiento, ya el cierre del capítulo, prácticamente lo que hace alusión es a lo que viene en 3 en aspectos muy medulares, el channel, el tema de protocolos seguros e inseguros, ya aplica mucho a lo que es configuración propia para la que se denomina escala empresarial, que ya eso lo vemos en el 3 y cómo poder anunciar, cómo poder publicar, y rutinas o comandos que prácticamente nos van a decir cómo poder ver los vecinos, cómo poder ver la información asociada. Ese comando prácticamente es un comando muy administrativo, cómo poder ver información propia del router, cómo poder ver el tema de los directorios, cómo hacer un respaldo de la información que tiene ese router y mandarlo a un servidor. Se me dañó ese router y quiero sustituirlo con otro igual. Cómo jalar esa configuración de las ACL, de las DHCP, todo, y restaurarlo en 5 minutos, por ejemplo. Este capítulo habla más de la parte preventiva, o se metieron a robar, se me robaron ese router, ¿qué hago? Tenía ACLs, tenía proxies, tenía DNS, tenía DHCP. Ah, mira, hice un backup en un servidor y nada más lo jalé y se lo puse a ese switch o a ese router nuevo. Entonces, habla mucho de esa parte, de cómo hacer una respaldo de información. Eso lo podemos hacer en algún momento en Packet Tracer para que vean que era un servidor trivial. El FTP es seguro, el TFTP no. TFTP yo nada más lo copio y ¡pum! Descargué el archivo, sin clave, sin nada. Por eso es que le dice que es trivial. Y aquí explica de cómo yo puedo tener un TFTP configurado en caso de que me hackeen, me roben, se dañe, se queme el router, poder hacer una recuperación de la información. Y ahí viene la teoría que es bastante, y con eso estaría finalizando CCNA2. Lo hicimos en un tiempo récord, esto lleva tiempo, tienen que leer. Si no lo leen, obviamente les va a costar un poquito más. Aquí dependerá de cada uno de ustedes en el que lean, y si tienen una duda, por favor me la hacen saber. Pues haciendo explicaciones que tenía pendiente con cada uno de ustedes, y ya, y la idea era eh, ponernos un poquito al día. Me duele que ya todos se hayan desconectado, yo sé que es sábado, pero queda el recurso acá en internet. Voy a ponerles etiquetas por minutos, por tiempos, para que se refieran a la explicación rápida y por favor lean. Si no leen, estamos mal. Yo sé que ustedes esperan que uno sea o siga como está en el colegio. Aquí no, aquí el esquema virtual vino a cambiarnos todo. Les dije, el esquema es aula invertida. ¿Qué refiero? Yo tengo que agarrar, leer, y si no entendí un término, vengo y lo pregunto. Si no, vamos a estar mal. Me molesta sobremanera que me digan, no entiendo, no entiendo. ¿Qué no entiende? No, es que no entiendo. ¿Qué no entiende? No, no entiendo. ¿Quién? No, no entiendo. Hey, me es difícil. A que me digan, mira, el capítulo 2 donde habla de la IP versión 6 de HCP, o mira, la capa 2 ok, ya me es más claro a mí. Por favor, de aquí en adelante espero ya subir prácticas y irnos metiendo a CCNA 3, si fuera el caso. Por favor, lean. Si leen,
este barco va a tomar otro rumbo. Y aquí les va a quedar el video grabado en horas de la tarde noche, lo voy a estar subiendo para que puedan hacer uso de eh, del recurso, de la memoria, de cada uno de ustedes con lo que hablé. Y créanme que ya van a tener un escenario un poquito más alentador. Muchísimas gracias a todos y eso sería todo, mi gente. Muchísimas y gracias. Hasta luego.